Hola chicos, espero que estén bien, ¿no? El día de hoy vamos a platicar un poco sobre este personaje que es Mariano Torrente. Sin lugar a dudas, ya hay una transición entre Clavijero, ¿no? Alzate, Sigüenza y Góngora, ¿no? Digamos como en este fortalecimiento de una historia propia, o la construcción de un discurso propio en términos del nacionalismo eh, criollo. Yo creo que, digo, lo digo con mucha calma porque de pronto queremos meter a todos como en el mismo, en la misma bolsita, digamos, en el mismo punto. Y la realidad es que, pues no, o sea, francamente no. No, no van en el mismo punto. Eh, digamos que de alguna forma mm, cada uno va colocando o va hablando desde su perspectiva, incluso desde su experiencia y también desde sus objetivos e intereses, ¿no? O sea, Clavijero y Torrente no coinciden, por ejemplo, en muchas ideas. Clavijero y Alzate tampoco. Y no se diga con Góngora, o sea, sencillamente, o sea, Góngora, entre Góngora, Alzate y Clavijero, o sea, la diferencia en pensamiento, en contexto cultural es abismal, no solo en cuestiones de tiempo, es casi un siglo, sino en cuestiones como de la defensa de una historia propia, ¿no? La idea de la construcción de digamos, como de un pasado colectivo, no, colectivo no es la palabra, como de un pasado identitario, ¿no? O llamaríamos desde el punto de vista antropológico, o sea, como esta idea de la identidad, ¿no? En la pregunta explícita de qué nos identifica, y que es una búsqueda muy auténtica dentro de la escuela de pensamiento ilustrado, ¿no? O sea, ahí es donde realmente se empiezan a preguntar este tipo de situaciones y que tiene que ver en Europa, con la secularización, sin lugar a dudas, ¿no? Pero en la Nueva España, además de que se adoptan modas, como hasta la fecha, ¿no? También tiene que ver con una, ¿cómo decirlo? Algunos dicen resistencia, otros le llaman conflicto, yo le llamaría, y esto sí lo digo sin, sin temor, ¿no? Sí, entonces les comentaba que no, o sea, no todos entran en el mismo proceso ni tienen las mismas intenciones, aunque en la historiografía oficial regularmente o sea, se ha diseñado, se ha construido una idea falsa, ¿no? De que parece que todos van como sumando, ¿no? Porque además ese es un problema que tenemos en la historiografía en general, ¿no? Sobre todo en la parte positivista, ¿no? O sea, cuando no cuestionamos la idea de la historia, y nos quedamos con que todo es un telos, o sea, todo es un progresivo, una forma progresiva de la historia y que de alguna manera cada uno va sumando de manera natural o consciente o inconsciente, van sumando al resultado final. Esa es una mirada es una mirada muy ilustrada de la historia, ¿no? Entonces, al no cuestionar, digan, perdone que hice una pausa. Al no cuestionar, digamos, como esta idea progresiva y teleológica, ¿no? O sea, que de alguna manera pensamos o asumimos que todos pusieron su granito de arena de manera consciente o inconsciente a la historia, bueno, al presente, pues es falsa completamente, ¿no? O sea, es falsa. De hecho, podríamos pensar, y aquí seríamos un poco historicistas, pero podríamos pensar que el presente o sea, desde donde observamos hacia, entre comillas, atrás, o por lo menos la memoria, o donde cuestionamos y criticamos la memoria, pues no es exactamente la misma en la que se asumen todos. De hecho, la posibilidad de cambiar nuestra idea del pasado y asumir un rol en el presente sí es parte de la escuela del historicismo, quizás sea un historicismo más postmoderno, pero sí, o sea, no podríamos asumir entonces que estos historiadores de la época colonial, sobre todo del siglo XVII y XVIII, eh,
fueron contribuyendo de manera consciente a la idea de un nacionalismo criollo. Claro que no, o sea, por supuesto que no, y ahí sí yo con evidencia en mano diría que no, no, por supuesto que no. Sigüenza Góngora tenía un proyecto que lamentablemente el video que le subí de Sigüenza Góngora se cortó, no sé qué pasó, o sea, se quedó en unos minutos menos, pero no alcanzó y se me hace que fue por un problema de conexión. Les pido una disculpa ahí. Pero bueno, Sigüenza Góngora no alcanza, digamos, como a contribuir a una idea de criollismo porque él no se asume como criollo y además su intención y su interés están centrados en un rescate eh, de toda esta sabiduría antigua, ¿no? Y luego está, bueno, todos los del siglo XVIII, los ilustrados, ¿no? Los ilustrados novohispanos, que pues de alguna manera están equiparando o están equiparándose al desarrollo en Europa, ¿no? De alguna manera existe esta asimilación de algunas ideas europeas, pero no todas iban encaminadas hacia un nacionalismo, ¿no? O sea, por ejemplo, Alzate de alguna manera sí, pues está pensando en, ¿no? Como en contribuciones científicas, como en avances y en estas tomas pues, de información de los pueblos, pueblos indígenas, de algunos procesos como en la Grana Cochinilla, ¿no? Eh, digamos, es un hombre ilustrado que se acerca mucho, o se aproxima mucho a aquellos hombres renacentistas que hacían de todo, o sea, eran científicos, eran ingenieros, eran dibujantes, eran de todo, ¿no? O sea, se acerca un poco más a esa imagen que a un hombre filósofo que está idealizando la idea de la historia universal, ¿no? Como Herder o como Kant, o sea, en eso no coinciden. Y bueno, la secularización es más que evidente que en la Nueva España pues no se da, o sea, no se da una secularización tal cual, digamos como al estilo Rousseau, ¿no? O el tipo de Hegel, bueno, Hegel no, el tipo de Rousseau, ¿no? El tipo de Voltaire, todos estos personajes que al final van a coincidir o los van a hacer coincidir en la Revolución Francesa. En la Nueva España no funciona de eso. De hecho, y ahorita lo vamos a ver con Torrente, las ideas que realmente alimentan a los insurgentes no son de los ilustrados. Y eso es, fíjate, es algo que nos hemos cansado como de repetir, pero es falso. Eh, no coinciden. O sea, Hidalgo no está leyendo al Sati diciendo, me voy a levantar en armas para liberar al pueblo mexicano. Morelos no está leyendo a Góngora y diciendo, no, a partir de ese momento Góngora me siento eh, animado a construir un país nuevo. Ni siquiera el propio Clavijero era tan leído como si lo eran algunos personajes en Europa seculares, ¿no? Entonces, digamos que las ideas liberales que van a coincidir en la independencia no necesariamente son las mismas de los escritores novohispanos. De hecho, casi no coinciden, ¿no? Y eso nos habla de que hay algo raro ahí. O sea, eso ya genera muchísimas dudas de cómo nos hemos contado la historia de la insurgencia, ¿no? Como una continuidad, o sea, como una cadena de causas y efectos, ¿no? El desarrollo del nacionalismo criollo, entonces, ayudó a la formación de un espíritu independiente y que de alguna manera tuvo su auge más importante a principios del siglo XIX hasta llegar a una revolución. O sea, perdón, pero no. O sea, no, esa historia no solo no suena, sino que incluso hay que ponerla en tela de juicio todo el tiempo, porque si ustedes me preguntan, oye, ¿tú crees que Alzate estaba pensando en la independencia de la monarquía? Yo les diría, pero para nada, ¿eh? O que alguno de estos personajes del siglo, León y Gama, por ejemplo, ¿no? Estaba pensando en destruir toda la estructura de gobierno novohispana y permitir que una serie de personajes, sobre todo de extractos sociales bajos, tipo Morelos, Vicente Guerrero, que eran más mestizos, y dejen mestizos, de hecho eran más como negros, ¿no? O sea, como de ascendencia negra. ¿Ustedes creen que estos personajes novohispanos iban a permitir que una persona de estratos tan bajos llegara a gobernar el país? Pero jamás en la vida, o sea, nunca. Entonces, yo creo que la lectura que hacemos de pronto, este romanticismo, este, este cobijo romántico con el que tratamos de leer la independencia y vamos como conectándola con el pasado, pues no solo es falsa, sino que además llega a ser hasta incoherente, ¿no? Y bueno, Clavijero es el ejemplo más claro. El video pasado que les puse de Clavijero me encanta porque Clavijero justo es un personaje súper contradictorio, ¿no? O sea, si bien Clavijero apoyaba la monarquía, apoyó la Revolución Española contra los franceses, luego apoyó
el arrebato o la pacificación, por llamarlo así, que no es otra cosa más que más que la masacre de los insurgentes. Y luego, cuando ve que no le conviene esa parte y que no está sacando ningún provecho, entonces ya empieza a hablar de una idea como de la independencia y del México independiente. O sea, es un nombre que va cambiando mucho de intereses. Lo que sí tiene es que a través de la documentación va haciendo un recuento, por lo menos documental, o sea, sí va generando una historia documental de los cambios y procesos en la Nueva España hasta convertirse en el México independiente. O sea, eso le podemos decir a Clavijero que es un hombre que de alguna manera desde su conocimiento teológico, desde su conocimiento legal, desde su conocimiento histórico, filosófico, incluso hasta bibliófilo, bueno, hasta su conocimiento bibliográfico, pues logra como construir una primera historia continua, ¿no? O sea, como una primera idea de la historia de México, ¿no? De un México abstracto, un México espiritual, un México llamado pueblo, que no existe, pero del que se empieza a hablar, ¿no? O sea, como que va colocando estas primeras semillitas de hablar de un México, ¿no? Y bueno, y vamos a ver a partir del siglo XIX, ahora sí, una serie de esfuerzos intelectuales por retratar esta nueva entidad, pero que además siguen sin entender. O sea, esta nueva entidad que no es todavía una república, porque no, todavía hay estados, bueno, regiones que se asimilan como novohispanas. Y eso es un caso bien bonito. Ustedes deben saber, por ejemplo, que la región del sureste se asimiló todavía como reino hasta la mitad del siglo XIX. De hecho, hubo muchas problemáticas sobre eso, y incluso hasta unas guerrillas por ahí. Y la región norte, si bien no se asimilaba como parte del reino, o sea, de un reino independiente, va a aprovechar ese vacío político y ese vacío de gobierno, lo va a aprovechar de manera magnífica. Y por eso muchas personas, sobre todo de las regiones de las colonias inglesas y de todas estas zonas habitadas por escoceses, holandeses, franceses, o sea, se van a aprovechar de ese vacío legal para empezar a invadir territorio, entre comillas, novohispano, ¿no? O sea, si consideramos el mapa de Alzate como el último mapa de las grandes fronteras, o el de León y Gama, de las últimas grandes fronteras de la Nueva España, pues iba a ser una invasión completa y absolutamente consciente, ¿no? Y en el centro de México, como vamos a ver hoy un poco con Torrente, se está discutiendo, bueno, pues de qué va esta entidad, ¿no? Llamada México. ¿Va a ser una república? ¿Es federal? ¿Es centralista? Vamos a tener cierta autonomía en los estados, ¿no? ¿Quiénes van a ser los estados? ¿Quiénes van a gobernar los estados? ¿Cómo se va a repartir el poder? ¿Va a ser equitativo? ¿Va a haber una constitución? ¿Va a haber un emperador? Entonces, van a ser como 20 años, ¿no? O sea, si consideramos esa parte, va a haber como 20 años de, eh, de independencia absoluta, literal, o sea, de un vacío de poder terrible y obviamente que las tropas hispanas, pues muchas van a regresar y otras se van a asimilar con la nueva nación, pero también van a aprovechar. O sea, sabemos que mucha gente aprovecha el caos, ¿no? Y dentro de o sea, de esta movilización o esta movilidad social, ¿no? Digamos, después de una sociedad que se volvió tan rígida por los propios criollos, ¿no? O sea, que se volvió una sociedad súper o hiper rígida en la Nueva España, sobre todo en el siglo XVIII, vamos a ver una movilidad social que de alguna manera pues va a debilitar toda la influencia dentro del territorio novohispano y obviamente pues estos vacíos van a permitir que haya unas invasiones como la de Texas terribles, o sea, descaradas, la de Nuevo México, la de Colorado, o sea, son unas invasiones que los norteamericanos han romantizado como la conquista del oeste, pero ¿cuál conquista? O sea, fue una terrible movilización, matanza, invasión, ¿no? O sea, muy al estilo gringo, ¿no? O sea, te lo coloco en un cómic para que lo romanticemos, pero fue terrible, o sea, matanza de todas estas etnias, pues que de alguna manera se habían mantenido al margen de la colonización hispana y que a través de la iglesia, pues habían como negociado cierta pacificación, ¿no? Bueno, pues llegaron los gringos y boom, bueno, gringos europeos de las colonias y se empezaron a apropiar y a matar de todo, ¿no? Y esto fue al principio del siglo XIX. De hecho, eran una sociedad a la que se le veía de forma salvaje, o sea, sí los veían como salvajes, ¿no? Hay varios retratos y pinturas
de los españoles, donde retratan a los primeros colonos ingleses, así como estos cuates, ¿qué onda, no? Están bien locochones, ¿no? O sea, son todos estos migrantes europeos pues que la corona no quiere en Europa, o sea, váyanse, ¿no? O sea, ahí les damos tierras, pero váyanse, están bien locochones, por eso andaban quemando brujas, o sea, tenían una idea del mundo bien, bien paranoica, ¿no? Y pues son esos los que están invadiendo, junto con sus esclavos, están metiendo esclavos, están matando indígenas, están matando bisontes, se están apropiando de los ríos, están, explotando tierras, o sea, terrible lo que pasa en el norte, ¿no? Y bueno, en el centro, pues como ustedes deben saber, está este vacío, pues lo van llenando con ideas o conflictos políticos, ¿no? Centralistas, federalistas, conservadores, liberales, ¿no? Y Clavijero va a jugar mucho en esos dos términos, ¿no? Como lo vimos en el otro video. O sea, al final Clavijero va a tratar como o sea, va a intentar retratar eso que llamamos México, pero si ya, o sea, lo que vemos es justo la convulsión del momento, ¿no? O sea, uno lee a Clavijero y te das cuenta que pues que hay cosas que no coinciden y que Clavijero trata como de hilar a la fuerza, ¿no? Y es esta, por ejemplo, del nacionalismo criollo, el guadalupanismo, como el catolicismo, pues no era la maldad andante en la Nueva España, más bien lo eran otro tipo de intereses, ¿no? Y, y luego cambia de perspectiva y la independencia se vuelve como un logro, este, colectivo, ¿no? O sea, y él se sume como colectivo. Yo ahí sí creo que Clavijero, que además estuvo expulsado un rato, pues, no se equivoca rotundamente. Pero bueno, es parte del momento. O sea, hoy pensamos que ser a lo mejor fiel a una idea es lo más adecuado, pero seguro en ese momento ni siquiera había ideas completas, ni siquiera había ideas absolutas y pues ser fiel a nada, pues más bien construir de cero después de la guerra de independencia fue muy complejo para ellos, ¿no? O sea, también hay que ser justos, ¿no? En esa parte. Bueno, esta es la lectura que les había dejado. Uch, ouch. Se cerró el. Déjenme abrirlo. Pim, pim, piripi, piripi. Denme un segundito. Aquí está. Igual, ¿no? Ya vamos en el volumen 3 de nuestros queridísimos y amigos de la UNAM que ya compilaron, lo he dicho bastantes veces, ya compilaron varios textos, nos hicieron el enorme favor de una compilación bastante bondadosa, que uno bien puede retomar para la enseñanza de la historiografía de México, ¿no? O sea, no es lo único, pero me parece que para un primer curso nos ayuda bastante, ¿no? Bueno, es un extracto y un análisis ya historiográfico en sí mismo de Patricia Montoya Rivero sobre Mariano Torrente, ¿no? O sea, Mariano Torrente te lo vamos a conocer, ¿no? Es un personaje bastante, ¿cómo llamarlo? Bueno, lo elegí por dos razones. La primera es que ya quería cambiar como de estudio y quería que fuera una historiadora la que hablara, ¿no? Y vamos a ver que el análisis, por ejemplo, el análisis biográfico es bien amplio, ¿no? Y la otra parte es que Mariano Torrente, pues sí, o sea, es un conservador, ¿no? O sea, ese es, ¿no? Es un conservador, es un defensor monárquico, ¿no? Eh, es un cuate que se va jugando muchísima la idea de la monarquía y que después, de alguna manera, pues va a tener una fuerte relación con Iturbide, o sea, la idea del orden establecido pues, no le molesta, ¿no? O sea, es un personaje bien interesante, ¿no? Que viajó mucho, conoció mucho como estos momentos de transición novohispana en las colonias americanas, ¿no? Y que al final, pues nos va a regalar, ¿no? Esta idea general. O sea, lo que él ve es que hay una rebelión eh, contra la monarquía en toda América, ¿no? Entonces, esta obra maravillosa que nos va a regalar, que es la de Historia General de la Revolución Hispanoamericana, pues obviamente atribuye, vamos, hay como una mezcla de espiritualidad de pueblo, o sea, de folk, como en el sentido alemán, ¿no? El sentido hegeliano, o sea, como si un espíritu en general de los criollos, americanos, colonizados, ¿no? Contra, pues, esa monarquía, ¿no? Casi como una rebelión natural de los hijos por independizarse de los padres, ¿no? Un poco por allí, ¿no? Un poco esta teoría organicista no, como, sí, como organicista, ¿no? Eh, Donde parecería que es natural que las colonias buscaran una independencia
de la corona, ¿no? Como un poco incluso hasta en términos kantianos, ¿no? Como este, no solo ser independiente, sino incluso dar un salto hacia la, hacia la independencia como tal, ¿no? O sea, la independencia no solo física y económica, sino incluso hasta ontológica, ¿no? Un poco por ahí. Y bueno, Torrente va a observar, pues obviamente va a atribuir, o va a observar esas rebeliones y va a atribuir como ciertos valores de intercambio. Me parece que Torrente, yo no lo había dicho, pero es una hipótesis que tengo, y que espero que no se lo digan a mis amigos latinoamericanistas, por favor, porque les van a romper el corazón. Pero esta idea de una sola nación hermana latinoamericana, pues es de esta época, o sea, es de principios del siglo XIX. No la inventó Leopoldo Sea ni ninguno de estos cuates descolonizados, que me encantan sus textos, ¿no? De la gente que hace teoría de la descolonización, pero no la inventan ellos. O sea, la idea de una hermandad latinoamericana no se inventó en el siglo XX, no la inventó mi amigo, ay, ¿cómo se llama? José Vasconcelos, no la inventaron ellos. O sea, eso ya es una idea bien vieja que se remonta incluso a finales del 18, principios del 19, ¿no? Como vamos a ver en Torrent. O sea, es muy, muy vieja y que más bien como que le han ido metiendo banderitas de hermandad todo el tiempo, ¿no? Entonces, y es sobre todo lingüístico, ¿no? Porque coincidimos en la lengua, ¿no? Pero más allá de eso, creo que dicha hermandad no existe. Ay, perdón. Perdón, perdón. No, no, dicha hermandad no existe porque pues, es un invento completo y absolutamente romántico, ¿no? Entonces, discúlpenme si les rompo el corazón, si ustedes son latinoamericanistas, pro cubanos, pro panameños, pro reggaetoneros, discúlpenme, pero ese es un punto de vista crítico mío. O sea, yo no creo que exista una hermandad latinoamericanista o latinoamericana, me parece que es un invento completamente romántico y que Torrente nos da cuenta de eso, ¿no? Bueno, ahí lo dejo, ¿no? No quiero que me vayan a censurar, ni que me vayan a pedir censura en YouTube por andar diciendo mi opinión sobre cómo se construye la idea de Latinoamérica, ¿no? Y como no soy pro Leopoldo Sea, aunque sí admiro a Leopoldo Sea, lo tengo que decir, sí admiro mucho a Leopoldo Sea, admiro mucho a todos estos esfuerzos latinoamericanistas, por supuesto que los admiro, pero no me creo el cuento de que haya una hermandad. O sea, eso es lo que no coincido, ¿no? Me parece que la idea de hermandad no existe, ¿no? Más bien se ha ido construyendo como una necesidad de, pues, como una necesidad de explicarnos por qué nuestro desarrollo siempre es bien marginal, ¿no? Claro, ahí también yo pondría en duda la idea de desarrollo, porque todo el tiempo queremos ser como Europa, ¿no? Más bien yo lo que buscaría o criticaría es el trauma que tenemos desde el siglo XVIII o antes de querer ser como Europa, ¿no? Parece que ese es un trauma que se tiene ya desde hace siglos, ¿no? Pero bueno, no vamos a resolver la vida en este momento. Tenemos que analizar a Mariano Torrente, ¿de acuerdo? Bien, Mariano Torrente, de alguna manera, bueno, ya lo dije, es patrón hispano que pues, anda por ahí de aquí para allá durante el periodo novohispano, ¿no? Déjenme ver si me estoy equivocando en algo. No, perdón, no es no es novohispano, es español, ¿no? Es español, pero bueno, va a andar de aquí para allá, ¿no? O sea, va a andar de aquí para allá buscando de todo un poco, ¿no? Déjenme compartir, déjenme compartir un poquito esto. Ahí está. Pim, pirim, pim, pim. Nada más, tengo una duda, esperen. Déjenme ver. Claro, ya sabía yo. Sí, sí, es español. Es que, ¿saben qué? Que me hizo ruido por la palabra Huesca, pero acuérdense que en España o sea, no hay una España como tal, sino que hay regiones como bien autónomas, y Huesca pertenece a una región autónoma, ¿no? Del norte de España, hasta la fecha. Entonces, eso como que es un español que va a venir a América y va a sacar como muchas conclusiones sobre qué pasó, ¿no? ¿Por qué se están independizando, ¿no?
En términos generales, Mariano Torrentes es un historiador polémico y me encanta, por eso se los puse, me encanta la polémica, ¿no? La polémica real, no la chafa de la televisión, la polémica historiográfica, ¿no? Bueno, es un historiador polémico, ¿no? Con obras muy interesantes y que de alguna manera va a reflejar las tensiones de la época, ¿no? Lo que les decía, o sea, ¿por qué se están independizando? No todo fue gratis, ¿no? Un costo social, político, económico, cultural muy fuerte, ¿no? Y bueno, de alguna manera voy a tratar de analizar el texto de Torrenta a través de 10 preguntas, ¿no? 10 preguntas que me parece que nos pueden ayudar bastante, ¿no? A entender su pensamiento, ¿no? Es un poco la idea. Bien, entonces les mencionaba que he dividido en 10 preguntas, ¿no? Como fundamentales. La primera, bueno, la pregunta más obvia, ¿no? En el periodo era, pues, ¿quién era fiel al Estado español, ¿no? O sea, ¿en qué sentido se habla de lealtad a la corona? ¿Cuál es la justificación como de una reconquista, ¿no? Y cuál sería esta visión política, ¿no? De cómo justificas una reconquista, ¿no? Bueno, allí te asumes como conquistador. Esa es una, pues eso nos puede dar una pista de en qué momento se va construyendo la idea de la conquista de México, ¿no? Quizá no existe una idea de conquista de México hasta el siglo XVIII, bueno, finales del XVIII, principios del XIX, donde ya se habla de una reconquista, cuando la corona asimila o los historiadores asimilan que hubo una conquista previa, ¿no? La pregunta sería, ¿qué papel jugó, ¿no? La fidelidad al Estado español en la obra de Torrente? Bueno, ¿no? O sea, digamos que Torrente, de alguna manera, como buen español, todo el tiempo escribió para como una lealtad hacia la corona, ¿no? En un momento muy complicado. Recuerden que la invasión napoleónica sacude por completo y en adelante la cultura española, la población española. Eh, y bueno, él de alguna manera con su texto, pues, ¿no? Transmite cierta lealtad, ¿no? Por lo menos eso intenta, ¿no? Y pues es una mirada, podríamos decir, muy paternalista. Su obra nos muestra esta mirada paternalista al rey y que de alguna manera, pues va justificando, ¿no? De todo lo que va a suceder. Digamos que va pronosticando, ¿no? Que si no hay una reconquista sobre las colonias, pues no solo se va a perder toda la riqueza y todo lo que se ha logrado en las colonias, no, que las colonias mismas se ponen en riesgo, ¿no? Y bueno, esto nos puede llevar a cuestionar, ¿no? Si la obra de Torrente, pues trata de ser una reconstrucción objetiva, ¿no? De las preocupaciones de la corona, o desde ese momento se construye como una herramienta política, ¿sí me explico? Entonces, sí creo que por allí pues va un poco la explicación, ¿no? De su texto, ¿no? O sea, qué pasa con la lealtad a la corona, ¿no? La segunda pregunta que les fui preparando es, pues en esta parte del contexto histórico, ¿no? O sea, hay un contexto histórico y una idea del providencialismo, ¿no? O sea, la conquista como mandato divino, ¿no? O sea, hay una justificación de la conquista, la influencia del catolicismo como un bien, ¿no? Como una guía moral para estos pueblos incivilizados y atrasados, que eso es de ilustrar. Acuérdense que yo he mostrado, por lo menos, bueno, no sé si ustedes, pero en filosofía de la historia, cómo la ilustración tenía todo un proyecto de como de someter en un discurso histórico universal a todos los pueblos. Y uno de los problemas, una de las problemáticas dentro de su, entre comillas, secularismo es que pues siguen pensando que ellos son la racionalidad y la iluminación, una imitación de la evangelización. O sea, nosotros somos la luz frente a estos pueblos atrasados, pobres, ¿no? Atrasados y de alguna manera naturales y que necesitan la palabra de, entre comillas, ¿no? La religión para poder como encaminarse hacia un mundo civilizado. Literalmente usan la palabra civilización. Bueno, pues la ilustración usó la misma palabra, ¿no? O sea, tenemos que iluminar a estos pueblos atrasados en términos de civilización. Son incivilizados, pero hay que civilizarlos, ¿no? A través de la razón, ¿no? Y bueno, esto va, obviamente, pues siempre va a haber una justificación de parte de los españoles sobre la idea del dominio, ¿no? O sea, aquí es donde empieza esta disputa de si son superiores o no en términos no solo de dominio, sino también en términos como bueno, en una visión paternalista, ¿no? Nuestra experiencia, nuestra historia, ¿no? Nuestra fuerza nos permite decirles que ustedes no están listos para independizarse, sino que más bien están listos para seguir siendo, a lo mejor no sometidos, porque esa palabra es muy del siglo XIX, no, quizá o incluso el XX, no,
La palabra sería para seguir bajo la tutela del rey, ¿no? Porque el rey se veía como una figura no solo paternalista en términos gubernamentales, sino también lo era en términos espirituales, ¿no? Bueno, esa sería como la segunda pregunta, ¿no? Ahora, perdón, no se me había olvidado, ¿no? Antes de que pasemos a la siguiente. Esta parte del providencialismo es un discurso muy europeo, ¿no? Y de alguna manera sí encuentra eco en muchísimas posturas europeas, ¿no? De que las conquistas y las colonizaciones de los pueblos europeos sobre América pues, eran parte como de un mandato divino, ¿no? O sea, y es algo que los norteamericanos van a imitar mucho, si ustedes se dan cuenta, parte de su discurso o de las doctrinas, una de las más famosas, que es la doctrina Monroe, es que o sea, tienen un papel divino, ¿no? Un papel con mandato divino de, ¿no? Pues liberar a América de los europeos y asumirse como patrones de estas tierras. Igual los europeos, ¿no? O sea, hay un mandato divino que nos envía a América. Por algo Colón encontró América y nosotros pues, tenemos la obligación de, pues no solo de extraer y extirparle todos los recursos, pues también de civilizarlos, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, ahora sí vamos a pasar a la pregunta. Esa es parte del providencialismo, ¿no? Ahora viene la parte de la reconquista de América, ¿no? O sea, Torrente aquí, pues se mete como en camisa de once varas, ¿no? Porque, o sea, hay una independencia, pero, o sea, hay como dos maneras de ver la independencia, entre comillas, porque nosotros llamamos independencia, la subimos del presente, pero en ese momento hay como dos formas de entender el movimiento, vamos a llamarlo así. Por un lado, como sublevación, y por otro lado, como emancipación, sí van cachando, o sea, por un lado hay una justificación propia de decir necesitamos si es parte de nuestro crecimiento, o sea, ¿no? Contra la opresión, ¿no? Contra la corona, contra todas sus desigualdades, contra todo, ¿no? O sea, todo este choro mareador de por qué se emanciparon naturalmente. Y está la otra parte de la sublevación, ¿no? Es injusto, todo lo que se le todos los civilizados se le debe a la corona, por lo tanto, pues no sería justo, ¿no? Que de alguna manera paguen de esa manera. Y además el uso de la violencia, ¿no? O sea, están contra el orden, contra la razón, un poco, ¿no? Y bueno, hay una apuesta, ¿no? Literal, hay una apuesta militar, no solo política, por una reconquista, ¿no? De los bienes españoles, de las colonias. Y en este punto podríamos preguntarnos, ¿no? Si en el texto de Torrente, o sea, si Torrente defiende la reconquista de América, incluso después de la independencia de México, ¿no? Que es 1821. Y pues sí, o sea, la independencia para Torrente termina siendo una sublevación, ¿no? Una sublevación que debe ser controlada, o sea, ¿no? En esa mirada paternalista, ¿no? Y de hecho insiste en esta reconquista como un bien para las propias colonias, ¿no? Porque de alguna manera no van a poder sin este apoyo político y económico de España, ¿no? Pero bueno, al final yo les diría que realmente no pudieron. No, o sea, en este caso Torrente tenía razón, o sea, era imposible que se lograra un desarrollo económico como se tenía como colonia. Pero por obvias razones, el cambio pues también generó oportunidad, ¿no? O sea, el cambio de alguna manera generó movilización social y las minas nunca se volvieron a echar a andar igual, eso también lo sabemos. Hay un estudio económico que nos indica perfectamente que el nivel de vida, la explotación de minas, la riqueza acumulada, el comercio, no, nunca regresaron a los niveles que se tuvieron a finales del siglo XVIII en la Nueva España, pero eso no importaba porque al final tampoco tenías el encarecimiento o la necesidad de mantener una corona tan cara y guerras en las que la corona se embarcaba todo el tiempo, ¿no? O sea, entonces, o sea, salía lo mismo, ¿no? Se equilibraba la situación porque pues no tenías la obligación de pagarle una guerra a la corona, ¿no? Y bueno, o sea, estas preguntas, ahora, ¿por qué Torrente? Pues porque sí tenemos que conocer la otra parte, ¿no? O sea, no todos, o sea, no todos escribieron en favor de la independencia, es lo que quiero decirles. O sea, también había una preocupación auténtica de parte de la corona y tenía sus propios historiadores, ¿no? Los cuales tienen su propia versión del momento, ¿no? O sea, ellos no lo veían como una insurgencia natural ni necesaria, lo veían como una sublevación y como una necedad, ¿no? Bueno.
Y luego viene la otra parte, ¿no? ¿Cómo se estructura la obra? Pues bueno, ahí, ¿no? O sea, Torrente imita toda esta parte como cronológica, ¿no? Sí, o sea, ya es un heredero, digamos, como inconsciente de la historia universal ilustrada, porque la ilustración también estuvo en España de alguna manera. Y, bueno, de hecho sí estuvo y mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que, y tiene filósofos muy reconocidos, ¿no? Historiadores y biólogos, todos estos, ¿no? Químicos, etcétera. Bueno, eh, pues de alguna manera lo que vamos a ver en Torrente en su obra, ya hablando de la parte como estructural, ¿no? Podríamos preguntarnos qué método utilizó Torrente para, pues, ¿no? Como construir su historia, o sea, qué tomó como base para escribir su historia general de la Revolución Hispanoamericana. Que si se dan cuenta, la historia se vuelve como este medio de comunicación para dar las versiones de los distintos actores, ¿no? En este caso, Torrente es la versión de la corona, ¿no? Y bueno, él divide su obra, o sea, su manera de argumentar su historia es a partir de secciones cronológicas y en estas secciones cronológicas va metiendo como temáticas, ¿no? Y esto pues le permitió como tener cierta narrativa muy detallada, ¿no? Como ir metiendo muchísimos detalles, eh, ¿no? Obviamente desde la versión hispana y de alguna manera pues siempre defendiendo pues su visión oficial u oficialista de lealtad a la corona, ¿no? O sea, si de alguna manera habría que culpar del desorden y del caos y de la violencia a alguien, pues eso iba a hacerlo contra los colonos, ¿no? Los sublevados, los insurgentes, ¿no? Los rebeldes, y también los iba a acusar de muchísimas padecimientos, ¿no? O sea, y en este sentido, pues su narrativa es parcial completamente. Y que les decía que eso me gustaba mucho de Clavijero, ¿no? Y lo mencionaba, que escriben muy apasionados porque son historiadores comprometidos. Hoy en día, yo creo que está prohibido comprometerse con una causa en una historia, ¿no? O sea, como que hemos comprado la idea de la parcialidad como sinónimo de escribir desapasionadamente. O sea, parece que las pasiones ya no pueden dominar nuestros discursos y entonces los escondemos, ¿no? Y ahí viene la hermenéutica de Gadamer, ¿no? Que nos diría, pues no, la verdad es que no puedes esconder nada, ¿no? O sea, las pasiones de todos modos quedan en el análisis, si analizamos tu obra desde el discurso, ¿no? O sea, lo único que hemos hecho es esconderlas, ¿no? Y pensar que esconder las pasiones hoy en día es sinónimo de escribir objetivamente. Pero bueno, es una crítica. Entonces, si tenemos por un lado a Clavijero, que al final era un apasionado defensor de la independencia, y que vamos a leer después igual a Lucas Alamán, que también va a ser un gran defensor de la independencia y del México actual, del México contemporáneo, del México decimonónico, pues tenemos de este otro lado a Torrente, ¿no? Que va a defender pues toda esta postura de desorganización, de caos, que el dichoso país mexicano va a vivir durante 50 años, ¿no? O sea, y una de las primeras críticas que él hace es que no existe una cosa llamada México, o sea, que es una región que está completamente en desorden. Digo, eso nunca lo vamos a leer en nuestras obras oficialistas, ¿no? Y poco lo han dicho los historiadores de la geografía, pero la realidad es que cuando Iturbide asume el control, ¿no? Y que se autonombra emperador y empieza a soñar y hacer una serie pues, de situaciones ahí como muy egocéntricas, ¿no? Como megalomanas, eh, vamos a observar, pues que sí, efectivamente, o sea, la territorialidad se empieza a desdibujar. Y desde entonces hasta la segunda mitad del siglo XX, del siglo XIX, bueno, incluso hasta la invasión norteamericana de 1914, pues vamos a ver que es una territorialidad muy porosa, ¿no? O sea, no había una preocupación real, ¿no? Sobre las regiones, nunca hubo una federación real, siempre hubo un gobierno centralista, y bueno, o sea, esa crítica que sí va a hacer, ¿no? Personajes como Torrente, pues no podemos echarlas en saco roto porque creemos que todo era color de rosa, como nos lo cuenta Clavijero, ¿no? O Lucas Alamán, por supuesto que no, ¿de acuerdo? Bueno, en el uso de las fuentes, o sea, ¿cómo aborda Torrente sus fuentes? Que es un trabajo historiográfico del siglo XVIII, perdón, del siglo XIX. Pues de alguna manera él toma como base sus testimonios, ¿no? Y obviamente que todos sus testimonios hablan contra la independencia, pero son válidos. O sea, a ver, eso también tenemos que considerarlo. No porque hoy en día tengamos nuestro espíritu
lleno de independencia y amemos a Hidalgo, Allende, Aldama y ahora todas las mujeres, no me acuerdo, pero como las 800 mujeres que han rescatado del movimiento de independencia, que ahora resulta que son más mujeres que hombres, ¿no? Los que pelearon. Y lo digo no con sarcasmo, o sea, es real. Estos estudios de perspectiva de género de pronto me llaman la atención porque, o sea, no solo no solo han hecho visible la participación de algunas mujeres, pero, sino que incluso ya han intentado, como, o sea, han estado buscando como eclipsar, ¿no? El papel de ciertos personajes, ¿no? Entonces ahora resulta que Hidalgo y Aldama no fueron tan importantes como si lo fueron Leona Vicario y la Güera Rodríguez, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Está bien. Eso nos muestra lo que yo decía al principio. Bueno, hace rato sobre el historicismo. Dependiendo de cómo nos situemos en el presente, es como vamos a ver el pasado. O sea, no es un pasado estático, ni es un pasado escrito, ¿no? Entonces, yo no dudo que en unos 20 años terminemos hablando de la independencia y que la madre de la patria es Leona Vicario y digamos que, y algunos hombres, ¿no? Ya sin, o sea, nos olvidemos incluso hasta de los nombres, ¿no? Que actuaron en esa parte, ¿no? O sea, como en un castigo de género, ¿no? Y lo digo abiertamente, no en burla, o sea, es verdad, las perspectivas nos van orillando a asimilar de cierta forma, híjole, es que en este curso, bueno, los que tienen conmigo eh, pensamiento complejo lo van a entender, o sea, lo dice Bachelard, ¿no? Así como iluminamos un proceso, eclipsamos otro, ¿no? Entonces, mientras más luz echamos sobre hacer visible a ciertos personajes, pues vamos eclipsando a otros, ¿no? O sea, como que en esa dialéctica lo digo, ¿no? Y bueno, Torrente, pues obviamente va a ser lo mismo, ¿no? O sea, con quién va a hablar? Pues con todas las personas afectadas de la independencia, ¿no? Por ejemplo, hay unos testimonios, ¿no? Que no les gusta a los historiadores del INER, ya lo dije, ¿no? Que mi cuate, director de ahí, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo del profe, este también era mi profe, este, Ávila, ¿no? Se apellida Ávila. Él, de alguna manera, que es también un defensor oficialista absoluto de la historia de la revolución y ahora de la independencia, porque pues ya no alcanzaba el presupuesto, ¿no? Entonces hay que apropiarnos de todas las revoluciones, ¿no? Ahora ya no fue movimiento de independencia, ahora es revolución de independencia, revolución de no sé qué, ¿no? Ya todo es revolucionario. Bueno, eh, estos del INER eh, no les gusta hablar, por ejemplo, porque de verdad no les gusta, o sea, uno puede checar gran parte de su historiografía, de su bibliografía, no les gusta hablar de los testimonios de todas las familias que fueron afectadas, por ejemplo, en el Bajío, ¿no? O sea, eh, y se minimiza del todo, ¿no? Ah, pues llegó una muchedumbre, más o menos como de 10,000 personas y lucharon, dicen. Pues la verdad es que en el Bajío, en Guanajuato, no hubo ninguna lucha, ¿no? En el Bajío hubo una búsqueda hubo una defensa de la ciudad contra 10,000 almas que intentaban masacrar y devastar y saquearlo todo, ¿no? O sea, esa es la realidad. Eh, y las voces a esas personas que fueron afectadas o que perdieron algún familiar o a toda la familia, a sus hijos, ¿no? Este, todos saben, ¿no? Eso está bien escrito bueno, todavía no eran ni siquiera insurgentes, ¿no? La muchedumbre que invadió Guanajuato y algunas otras ciudades, pues masacraron de todo y esclavizaron durante tiempo, o sea, bueno, raptaron, secuestraron. O sea, imagínense todas las cosas terribles de una guerra, ¿no? Así empezó el movimiento, o sea, el movimiento empezó con una violencia terrible, ¿no? Terrible. Y no perdonaron a las mujeres y a los niños, ¿no? En Alhóndiga de Granaditas. Ese proceso que se ve bien romantizado y que intentan tapar el ojo del macho con, este, con la figura del Pípila, que quizá ni existió el dichoso Pípila, eh, la realidad es que se aferraban a quemar la Alhóndiga, pero pues es que en Alhóndiga ya no había más que niños y mujeres y algunos ancianos. Y la muchedumbre quería sangre, quería masacrarlo a todos. Y lo lograron, ¿no? Entonces, ¿qué le da testimonios a estas familias que perdieron a sus seres queridos? Pues en esta guerra, ¿no? En esta invasión, en esta masacre y saqueo de Guanajuato, pues personajes como Torrente, ¿no? O sea, hasta la fecha, ¿no? O sea, hasta la fecha son familias pues a las que no se les dio voz en la historiografía oficial, ¿no? O sea, no vamos a decir que Hidalgo y Aldama encabezaron un movimiento que era
sumamente violento, saqueador, violentador de mujeres, violadores. Sí, sí, hay testimonios, pero pues no lo vamos a decir abiertamente, porque si no se manchan nuestros héroes, ¿no? Entonces, me parece que leer a Torrente, por lo menos este texto de que analiza Torrente, sí nos permite entender, pues que hay muchas versiones del mismo hecho y que no nos tenemos que casar siempre con la parte oficial, ¿no? O sea, digamos, Torrente hace la historia oficial, pero para la corona. Y pues yo creo que es justo conocerla también, ¿no? Y bueno, pues obviamente para hablar desde la perspectiva de la corona y consignar las acciones de los insurgentes, pues obviamente va a buscar testimonios ad hoc de su idea, ¿no? Pues estos son los afectados, ¿no? Y aquellos que piensan que se puede reconquistar las colonias, ¿no? Como una necesidad. Bueno, eh, ahora, ¿qué pasa con los insurgentes, no? Él dice, pues son rebeldes ingratos, responsables de la anarquía, rechazo a las ideas revolucionarias, ¿no? O sea, eh, Torrente describe, ¿no? A los rebeldes, a los insurgentes como ingratos, y cierto, los culpa de todo el desastre, no solo en la Nueva España, en toda Hispanoamérica, y lo mencionan, ¿no? Pues él es como muchos, se opone a la revolución. Pero fíjense, o sea, si dejamos un poco de romantizar la insurgencia, o sea, a ver, imagínense, de pronto surge un movimiento de las masas populares, de estos lugares de invasores de zonas ecológicas, ¿no? Que parece que son como los últimos reductos ecológicos y de captación de agua de la Ciudad de México, y de pronto vemos que entre ellos se unen, ¿no? Y primero empiezan cerrando calles, que, o sea, son caos, ¿no? Empiezan cerrando calles y luego empiezan a aumentar, ¿no? Sus consignas, ya no son calles, ahora empiezan a enfrentarse con la policía, y luego ya no son la policía, ahora empiezan a tirotearse, empiezan a violentarse ya con armas, no solo con la policía, con la Guardia Nacional, y luego ya no solo la Guardia Nacional, ya empiezan como a tener ideas de tomar las alcaldías, o sea, a mí sí me da un poco de temor pensar de esa forma, es decir, híjole, o sea, ¿no? De pronto uno tiene, imagínense una familia durante 250 años con un patrimonio, entre comillas, honesto, ¿no? Porque se asumen como honestos, aunque desde esta perspectiva critiquemos la idea de conquista de México, que esa ya le he debatido bastante. eh, Después de 250 años, de pronto vienen unos cuates de las invasores de las zonas de reservas ecológicas bien organizados y armados y te dicen, llégale, ¿no? O sea, llégale, porque nuestra ideología de pueblo originario se opone al mestizaje y que ustedes han sido los mestizos que durante 100 años nos han sometido, ¿no? Entonces, llégale, así, ¿no? Llégale, ¿no? Y me voy a hacer de tu hacienda y me voy a hacer de tu riqueza y me voy a hacer de tu familia y a lo mejor uno dirá, llégale, otro va a llegar y sin mediar palabra, tómala, ¿no? O sea, es que ese es el caos que los insurgentes generaron. O sea, de pronto romantizamos a Hidalgo gritando ¡Viva México!, ¿no? Pero o sea, todo lo que la muchedumbre de más de 100,000 personas hizo a lo largo de la marcha entre Guanajuato, Querétaro, Ciudad, bueno, el Cerro de las Cruces y de regreso a Guadalajara, híjoles, terrible, ¿no? O sea, masacres, robos, saqueos, violaciones, ¿no? O sea, pues por supuesto que mucha gente, sobre todo, siempre decimos los privilegiados, ¿no? Pero no solo eran los privilegiados, también hablemos de los que vivían, pues, de manera civilizada, de manera estable, pues también fueron afectados, ¿no? Y venía un cambio donde no sabías qué iba a suceder. De esa manera, pues obviamente que personajes como Torrente van a decir abiertamente que es un caos y que las revoluciones o las ideas revolucionarias de estos insurgentes, pues solo van a llevar al mundo al apocalipsis, ¿no? Y bueno, o sea, un poco por ahí también exagera, ¿no? Eh, en este periodo también se va a vivir una parte como de intereses expansionistas, dinámicas globales, ¿no? La independencia va a dinamitar también, pues con ayudas de
de extranjeros, ¿no? Inglaterra, Francia, Estados Unidos, pues, como enemigos de España, ¿no? Acuérdense que España durante dos siglos fue la máxima potencia mundial, ¿no? Bueno, si pensamos como en la idea de mundo, ¿no? Por lo menos dominó en gran medida Europa, ¿no? Y sus colonias pues, le generaban bastante riqueza, ¿no? Entonces, pues esto, pues digamos que en competencia con estas potencias, pues obviamente van a apoyar los movimientos insurgentes, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Bueno, eh, y de esta forma, diríamos, ¿cómo percibió Torrente la influencia de potencias extranjeras, ¿no? En estos movimientos independientes, en estas emancipaciones y sublevaciones no son criollas, porque además los criollos no terminaron peleando del todo, en realidad terminó siendo un movimiento mestizo y de las castas bajas, también hay que decirlo. Pero bueno, ¿cómo va él dentro de su discurso, ¿no? ¿Cómo lo va a observar? Pues bueno, de alguna manera es de los primeros que señalan, ¿no? Que los intereses expansionistas de Inglaterra, de Francia, Estados Unidos, Holanda, no, Holanda, Alemania no, todavía no crece, pero sí de estos, por lo menos estos cuatro países, ¿no? Pues van a ir apoyando las independencias, ¿no? Es decir, Torrente va a poner el ánimo en, eh, en decir que así como España apoyó la independencia, bueno, España y Francia, pero sobre todo España apoyó movimientos para desestabilizar las colonias de estos países a su vez, o por lo menos, sí, estas potencias, ¿no? Van a intentar hacer lo mismo, pero desde las colonias. En México, pues obviamente que la masonería se inserta como hasta la fecha, ¿no? Bueno, incluso dicen que el último masón que tuvimos de presidente se acaba de ir hace poquito, ¿no? El 1 de octubre. Nos gobernó hasta el 30 de septiembre. No, dicen, quién sabe, no está nada comprobado. Pero bueno, la masonería, indudablemente, de raíz liberal, ¿no? Estadounidense, sobre todo, ¿no? Masonería escocesa, ¿no? Todos estos simbolismos políticos y totalmente occidentales, ¿no? Entonces, pues, se van a insertar y van a estar presentes en los movimientos de independencia, ¿no? En las sublevaciones, en las guerras, en las expansiones, ¿no? Entonces, sí es importante que Torrente lo pone en duda, lo pone en jaque y nosotros pues tenemos que considerarlo, ¿no? O sea, no dudo que incluso hasta ciertas mujeres hayan estado dentro de estos movimientos de masonería, ¿no? ¿No? O por lo menos de los ideales, ¿no? O de este espionaje. Hay un libro maravilloso ¿no? que algún tiempo leí sobre eso, ¿no? El espionaje durante estas épocas colonial, ¿no? Y es fascinante, ¿no? Es fascinante el nivel de espionaje que hubo. Es fácil, desde Felipe II o antes, ¿no? Ya había un nivel de espionaje importantísimo. Y cómo en el siglo XVIII y XIX se va a acrecentar ese espionaje, ¿no? Incluso va a adquirir como cierta metodología muy precisa, ¿no? Y bueno, vamos a observar que estos países pues, van a estar completamente involucrados, ¿no? En el proceso de las independencias hispanoamericanas, ¿no? Dicen. Yo les pido que no echen en saco roto esta posibilidad, ¿no? De analizar bien, sin ser deterministas, pero sí analizar que la influencia extranjera en los movimientos de independencia fue muy importante, ¿no? Ahora va a haber un impacto económico muy importante, ¿no? Torrente aquí se equivoca rotundamente cuando dice que América depende de España y que la gestión de los recursos solo la pueden llevar gente de la corona y sobre la superioridad de la metrópoli, ¿no? O sea, esto sí es un imaginario completamente de él, de Torrente. Aquí sí vemos que intenta quedar del todo bien con los monárquicos, ¿no? O sea, eh, ya afirmar, Torrente afirma que América no iba a poderse autogestionar, que no iba a poder encontrar como la posibilidad de explotar sus recursos sin la guía de la corona española y sus secuaces, que diga, y sus trabajadores, ¿no? O sea, sus nobles, ¿no? Eh, Sin lugar a dudas, pues hay una idea de superioridad eh, española contra las colonias.
pero que yo intuyo que es como de esta época, como de finales del 18 con las reformas borbónicas y de esta mitad del siglo XIX con las independencias. O sea, este constante conflicto entre lo hispano, lo colonial, ¿no? Este criollismo versus, ¿no? Peninsulares. Yo creo que es algo muy, muy del siglo XVIII y finales del XIX, perdón, y primera mitad del siglo XIX. O sea, me parece que esta confrontación, este conflicto surge a raíz de la guerra y que antes había una convergencia, había roces, pero vamos, o sea, no creo que haya sido tan radical como ya en los discursos que va a usar Torrente en su historia, ¿no? Y que Alamán le va a responder de alguna manera, ¿no? Lucas Alamán. Bueno, y obviamente, bueno, en esto, sí lo voy a decir abiertamente, sí tiene razón Torrente, o sea, el estancamiento económico y el endeudamiento que va a tener la nación independiente o la nación mexicana va a ser brutal, o sea, va a ser sumamente agresiva para la gente. O sea, sí se paralizan las minerías, sí se paralizan los bancos, sí se paraliza toda la economía y la forma de echarlo a andar fue a través de préstamos. Eso te habla de que un proceso de emancipación e independencia requiere también de una independencia técnica, de una independencia epistemológica, que no se tenía. Ah, pero lo van a intentar estos países, lo van a intentar eh, y no lo van a lograr hasta que pase un siglo. O sea, después de un siglo es cuando realmente México logra echar a andar una economía fuerte para toda la región, para todas sus regiones, pues, hasta Porfirio Díaz, aunque no nos guste, o sea, aunque sea el malo del cuento de la revolución, ¿no? Y aunque este, los historiadores oficialistas que no se asumen como oficialistas digan lo contrario, la verdad es que, o sea, no es que Díaz fue el malo, lo que pasa es que Díaz logró lo que no se había logrado en un siglo, que es una cierta estabilidad económica y un cierto florecimiento industrial. Entonces, obviamente con un costo como es el costo de toda industrialización y toda civilización, ¿no? O sea, como fue el costo del progreso mundial, ¿no? Todo progreso mundial tuvo un costo en recursos naturales y humanos. Ya el mismo concepto de recurso ya te habla, ¿no? De cómo cambió nuestra percepción del universo. Bueno, pasó lo mismo. Pero regresando al punto, o sea, me gusta mucho Torrente en este sentido porque, o sea, no es un personaje que se ve en los libros de historia oficial o de la historiografía oficial, porque es incómodo y parece que es el enemigo, o sea, se asume como el enemigo. Yo les digo, él era, ¿no? Leal a la corona. Uy, no, entonces ya lo asumo como un historiador que no debo leer porque hace historia para el enemigo, ¿no? Se llama asumo con un bando. Y no, la verdad es que en muchos sentidos tenía razón, o sea, le dio al clavo en muchos puntos, y uno de ellos era este, o sea, el impacto económico fue tan brutal que la parálisis duró hasta medio siglo. Y uno de los problemas que tuvo Juárez, bueno, lo que tuvieron los liberales para instaurar su proyecto de república, pues fue la falta de recursos. Y una falta de recursos que se va a ir ajustando con la deuda con Estados Unidos, ¿no? Una deuda que primero se pagó con territorio y luego terminó pagándose en otros términos hasta la fecha, ¿no? Vean los discursos de Donald Trump por nuestra dependencia económica hacia este país, ¿no? Pero bueno, es un poco por ahí, ¿no? Entonces, no lo echamos en saco roto, si había una dependencia económica y, y la independencia pues trajo consecuencias gradualmente difíciles, ¿no? Eh, Fíjense que una de las preguntas clave sería, ¿cuál era el papel o sea, qué papel jugaba el clero en esta parte de la independencia, ¿no? Y por ejemplo, para Torrente es un incitador de la rebelión, tiene una fuerte influencia en la opinión pública y de alguna manera está completamente vinculado a los movimientos populares. Yo les diría, pero por supuesto, o sea, clarísimo, ¿no? La iglesia estaba detrás de todos los movimientos populares, todos, absolutamente todos, empezando por el propio Hidalgo y el propio Morelos, ¿no? Pero no es una cuestión casual. O sea, ahí está el punto, y lo diría mi maestro Felipe Castro.
Lo que pasa es que en la reestructuración social, después de la conquista, quien va a tomar el rol de autoridad moral va a ser no la religión, así, la religión en sí misma, no, va a ser, van a ser estas instituciones locales, en algunos conventos, otros capillas, otros parroquias, otros iglesias, o sea, ese centro religioso va a convertirse en el centro político y cultural de estos pueblos. Y no es incitador a la rebelión solo en el siglo XIX. Y eso es parte de una tesis de los libros que no he escrito, pero espero escribir un día. Es el incitador de la rebelión desde la propia conquista de México, o desde la caída de Tenochtitlán, ¿no? O sea, yo francamente creo que uno de los principales incitadores de las rebeliones en la época colonial, y no rebeliones contra la monarquía, rebeliones contra las propias autoridades coloniales sin que esto se llevara a una rebelión abierta contra la corona, es la iglesia. Pero la iglesia porque sabía que hasta la fecha sigue sacando ventaja de esta parte, ¿no? La iglesia como institución me cuesta mucho trabajo pensarla, porque como traemos todo este trip secular ilustrado y de pronto nos creemos que somos como Kant y que tenemos, o como Herder y como Voltaire o como Rousseau y creemos que la iglesia es culpable de todo y que nosotros somos los ilustrados que vamos a iluminar, ¿no? Desde nuestro, entre comillas, secularismo. Pero no, no, eso no va a pasar. O sea, a ver, yo creo que el maestro, ay, ¿cómo se llama? Trasloceros del Instituto de Investigaciones Históricas, junto con una serie de investigadores de la UAP y de otros lugares, yo creo que le han dado el clavo al permitirse investigar con más profundidad cuáles eran o cómo se dividía esta institucionalización de la iglesia, o sea, qué roles jugaban más allá de la acusación que se le ha hecho como la espada espiritual de la conquista, como lo dice el maestro Rubial, ¿no? O sea, ¿no? En su análisis ultra exagerado y que esto le ha devuelto su fama para ganar, ¿no? Y volverse popular. Pero la realidad es que no es cierto. O sea, la iglesia ha jugado muchos papeles y me parece que esos múltiples papeles que ha jugado, pues hay que investigarlos con un poquito más de seriedad, ¿no? Porque si al final decimos que la iglesia es culpable de todo, Torrente nos viene y nos dice, bueno, es culpable desde que incitó a la rebelión. Y ustedes dirían, ¿cómo? Somos mexicanos. Eso dice mi maestro, eh, ay, se me fue el nombre del maestro maravilloso. Decía, somos mexicanos, eh, decía él, somos liberales, no liberales, no decía. Ah, decía, nosotros hacemos historia, eh, somos historiadores laicos guadalupanos. Pero no porque no querramos, lo que pasa es que la iglesia juega un papel central en la identidad de los pueblos a partir del siglo XVI. Entonces, culpar a la iglesia de todo, creo que esa marginación que han vivido las instituciones eclesiásticas forma parte de la marginación que hemos dado a los pueblos, ¿no? En general, indígenas, no indígenas, mestizos, no mestizos, afromexicanos, no afromexicanos, o sea, en general, ¿no? Y esta apropiación como de un solo discurso que sí tiene que ver con un discurso criollo, egocéntrico, etnocéntrico, diría yo, ¿no? Y que hasta la fecha se sigue escribiendo, ¿no? Todos éramos blancos. Hasta que de pronto alguien se preguntó, ¿y qué hace este negrito aquí? ¿No? Pues este negrito hay que cortarle la cabeza en 1815, ¿no? Estos negritos, ¿no? No, no, o sea, es verdad. Nos complica esta parte, ¿no? O sea, marginar a los pueblos indígenas también nos orilló a marginar pues, toda esa estructura y vamos, toda esa, pues sí, sí, en términos marxistas, esa estructura social, ¿no? O sea, o en términos sociológicos, esa estructura social. Y un pilar de esa estructura social es la iglesia. Entonces, también hemos marginado a la iglesia como institución de los pueblos, o pilar de los pueblos, ¿no? Y hemos creído o nos hemos intentado convertirnos en historiadores ilustres seculares y echarle la culpa de toda la iglesia, ¿no? Como si estuviéramos en Europa y estuviéramos culpando a la iglesia de una mentalidad medieval. O sea, estamos igualitos, imitando ese tipo de críticas, y la realidad es que no. O sea, la realidad, como dice Torrente, o sea, Torrente nos coloca, ¿no? De nuevo, como en la duda de decir,
¿La iglesia tuvo la culpa de todo? Pues no, porque la iglesia misma fue la que, bueno, la iglesia no, algunos representantes de esa iglesia que tanto hemos criticado fueron los que llevaron a cabo esta rebelión y fueron los que financiaron algunas, muchas rebeliones. Y esto ya, ¿no? O sea, más bien hay que preguntarnos cuál fue realmente el papel de la iglesia en todas las épocas, ¿no? Eso sería como una buena pregunta, ¿no? Pero ya para cerrar justo, pues vamos a ver, ¿no? La parte de la imparcialidad de la obra, dice proclamación de objetividad, alineación con el límites entre objetividad e ideología, ¿no? O sea, en términos generales, pues ¿cómo podríamos pensar que Torrente era imparcial? Bueno, él se asume como imparcial, como nuestros historiadores que se asumen como imparciales, ¿no? Cuando en realidad, pues siguen haciendo historia con intereses políticos, ¿no? Él asume que es imparcial, pero pues claramente está alineado con todos los intereses de la corona española, ¿no? Y esto pues nos plantea muchísimas preguntas sobre el límite de su discurso y también la necesidad que tenemos de analizar la historiografía desde las ideologías, no nada más desde la parte metodológica, ¿no? Eh, yo creo que Torrente contribuye en gran medida a entender que de la historia de la independencia no todo es pro México, no todo es pro Hidalgo, no todo es pro Leona Vicario. O sea, hubo versiones y hubo testigos de otros hechos, de los mismos hechos, pero que lo narran con otra perspectiva, ¿no? Me parece que en este sentido sus ideas, que aunque nos parecen polémicas o nos pueden parecer polémicas, pues sí nos invitan a reflexionar sobre cómo usamos el pasado para justificar proyectos políticos y de alguna manera, pues estas tensiones entre quién tiene la razón y no. O sea, porque si de pronto llegamos y decimos, es que Lucas Alamán, como nos da la razón a los mexicanos, pues hay que decir que él es la verdad. Y como Torrente habla en pos de la lealtad a la corona, pues él es la mentira, ¿no? O sea, ahí está, no está, o sea, ahí está el convencimiento ideológico de estas historiografías. Nos han convencido de que ellos son enemigos, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? ¿No? O sea, de pronto decir, no voy a leer a Torrente porque es un español escribiendo en pro de los españoles, pues es lo mismo, ¿no? Voy a leer a puros historiadores mexicanos que hablan en pro de México porque me encanta y es a los que voy a decir que son verdaderos y objetivos. Pues es lo mismo. O sea, si no buscamos equilibrar nuestros análisis, si no abrimos y eso es lo que me gusta de la perspectiva de género, ¿no? O sea, si más allá de lo que iluminan eclipsa otras cosas, porque es una crítica que podríamos hacer de Bachelard a estas perspectivas nuevas, hay que decirlo, la perspectiva misma, retomando un poco algunos enunciados historicistas, nos permiten replantearnos no solo la idea del presente, sino la idea de por qué el presente se ha venido convirtiendo en lo que creemos, ¿no? Porque hoy en día todo discurso que anhela defender lo mexicano asumimos como verdadero y todo aquel discurso que asume una defensa de la corona lo asumimos como mentira, ¿no? Ah, el historiador del INER, mi amigo el director que habla siempre en pro de los insurgentes. Ah, su libro me encanta porque le da la razón a los insurgentes, ¿no? Uy, no, pero no voy a leer a ningún historiador español que diga que la insurgencia fue un problema, una violencia nunca suscitada. No, no, ese no lo voy a leer porque es español y es malo, ¿no? Es enemigo. O sea, no, tenemos que o sea, ahí es donde empieza nuestro trabajo crítico como historiógrafos, ¿no? Como historiadores y como historiógrafos. O sea, no hay que quedarnos con las versiones nada más, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, chicos. Les agradezco. Les doy les pido que sean críticos, que busquen equilibrar sus investigaciones, sus historiografías, sus discursos, y no se queden con la idea de que la objetividad y la veracidad está del lado de aquellos que les dan la razón en nuestras emociones y sensaciones patriotas, ¿no? O matriotas, ¿no? Claro que no. O sea, hay que buscar equilibrios. Y me parece que Torrente es un equilibrio justo, ¿no? Justo como para reflexionar, ¿no? ¿A qué le llamamos historiografía? ¿No? Muchas gracias, pasen un excelente día.